Amados hermanos, amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y esta es otra entrega de esta nueva serie, que este es el segundo audio, el don más importante para edificar la iglesia. Comenzamos a mirar la primera carta a los Corintios, que es una carta cuyo enfoque no son los problemas de la vida de la iglesia, sino el disfrute de Cristo, quien es la solución para todos los problemas. En el audio anterior revisamos algunos puntos en el capítulo 1. En el capítulo 5 de esa carta se nos muestra que Cristo es nuestra Pascua y nuestro pan sin levadura para que podamos celebrar la fiesta. Mire el versículo 7 y 8. Y una fiesta está totalmente relacionada con disfrute. En el capítulo 10 vemos que Cristo es nuestra comida espiritual y nuestra bebida espiritual, versículos 3 y 4. Y que Él se dio a nosotros al ser crucificado para que pudiésemos disfrutar de la comunión de su sangre y de su cuerpo. Allí en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 16 vemos esto. En este Cristo encontramos una muerte que es absoluta, maravillosa y excelente, que aniquila todo. En el Cristo crucificado y resucitado se halla el elemento aniquilador que acaba con todos los gérmenes negativos presentes en nuestro ser, que son los gérmenes provenientes de la vieja naturaleza, y son en realidad la vieja naturaleza misma. Toda ella es un germen que tiene que ser llevado a su final. Por una parte, la comida que ingerimos todos los días, para alimentarnos diariamente, nos alimenta. Por una parte nos alimenta, pero por otra parte, al nutrirnos, mata todos los elementos negativos presentes en nuestro cuerpo físico. De igual manera, si todos los días comemos a Cristo, lo disfrutamos, seremos nutridos y todos los elementos negativos presentes de nuestro ser natural serán exterminados. El disfrute que tenemos del Cristo que todo lo incluye resuelve mediante la obra de la cruz todos los problemas que existen en la iglesia. Mire allí en 1 Corintios 1, versículo 13, la primera parte del versículo, el versículo 18, los versículos 23 y 24, en el capítulo 2, el versículo 2. Cuando nos referimos a la cruz, nos referimos a la muerte de Cristo, especialmente el aspecto subjetivo interno de su muerte. El Cristo que disfrutamos hoy es el Cristo que todo lo incluye y en su ser se halla también la muerte aniquiladora. Por lo tanto, cada vez que le disfrutamos, somos aniquilados, el yo es aniquilado, no en un sentido negativo, no estamos hablando en un sentido negativo, todo lo contrario, en un sentido positivo, porque es deshacernos del hombre adámico. Si le disfrutamos cada día, seremos aniquilados cada día. Es posible que un hermano se ofenda con otro y aún llegue hasta sentir repudio por él, odio tal vez. No obstante, en cuanto a disfruta a Cristo, los gérmenes de esa discordia, de esa repulsión, de ese odio, son aniquilados sin que se dé cuenta. En la vida matrimonial es común que los esposos se ofendan, sí, más común tal vez de lo que pensamos. Pero si ellos aman al Señor y disfrutan de Él día tras día, el malestar que pueden llegar a sentir el uno por el otro desaparece. Es eliminado en virtud del alimento aniquilador del Cristo que han experimentado. De este modo se produce un gran cambio en su interior y pueden pasar del odio al amor debido a que disfrutan a Cristo. Debido a que había tantos problemas en la iglesia de los Corintios o en la iglesia de Corinto, Pablo les escribió acerca de disfrutar a Cristo. Disfrutar a Cristo resuelve nuestros problemas, ya que elimina, como dijimos anteriormente, los gérmenes presentes en nosotros, los gérmenes de esa vida adámica. A medida que el disfrute de Cristo resuelve nuestros problemas, eliminando los elementos negativos presentes en nuestro ser, entonces puede producirse crecimiento en vida. Esto es semejante a la manera en que los alimentos que hemos ingerido resuelven nuestros problemas físicos y nos ayudan a crecer. El resultado de disfrutar a Cristo es el crecimiento en vida mediante el cual se producen los materiales preciosos utilizados para la edificación de la iglesia.
Mire 1 Corintios 3:6 y también de los versículos 9 al 14, allí en el mismo capítulo 3. Al disfrutar a Cristo, todos nuestros problemas internos desaparecen y nosotros crecemos. En 1 Corintios 3:6, el apóstol escribe allí: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, o el crecimiento lo ha dado Dios, dice otra versión. El propósito para el cual Dios nos llena de Cristo, que es lo que Dios nos da, es para manifestación de la nueva vida del nuevo hombre interior. Y es así que crecemos en la expresión, cuando la vida de Él crece, cuando el nuevo hombre va siendo vestido de las vestiduras blancas cada vez más y más. Y ese crecimiento en vida equivale a la producción de los materiales preciosos. Recuerden que son el oro, la plata y las piedras preciosas, a fin de que la iglesia, la Nueva Jerusalén, el edificio de Dios, sea edificado. Recuerden que estos son los materiales que están allí en el edificio eterno. A medida que crecemos en la vida divina, llegamos a ser personas con más oro, más preciosos y más resplandecientes semana a semana. Y como hay más Cristo se expresará también de nosotros cada día. Disfrutar a Cristo no solo resuelve nuestros problemas y redunda en el crecimiento en vida, sino que también hace que nuestros dones se desarrollen mediante el crecimiento. Capítulo 12, los primeros 11 versículos del 1 al 11. La palabra dones puede considerarse sinónimo como la palabra o sinónimo de la palabra talentos. Todos nosotros hemos recibido algunos talentos por medio del nacimiento físico. Podemos llamarle talentos naturales o dones naturales o creacionales. Algunos de estos talentos podríamos pensar en la capacidad de ver, de oír, de hablar, de caminar, de pensar, de entender. Todos estos son talentos que hemos recibido por nacimiento. Sin embargo, todos estos necesitan ser desarrollados. Ellos son desarrollados a medida que nuestro cuerpo físico crece. A medida que un niño crece, todos sus talentos, esos creacionales o dones, son desarrollados. Cuando más crezca o cuanto más crezca el niño, mejor será su función de ver, de oír, de hablar y otras de estas. Sucede lo mismo con respecto a nuestra vida espiritual. Los dones iniciales le fueron dados a los creyentes en el momento del nuevo nacimiento, en el momento de su nacimiento espiritual. Mire 1 Corintios 1:7. La vida divina y el espíritu divino fueron los dos dones principales que recibimos en el nuevo nacimiento espiritual. Todo aquel que ha sido regenerado, o sea que ha recibido la vida, ha recibido estos dos grandes dones, la vida divina y el espíritu divino. La vida divina contiene muchos talentos y dones que necesitan también ser desarrollados. Por lo tanto, necesitamos disfrutar a Cristo para poder crecer. A medida que crezcamos, los dones que recibimos mediante nuestro nacimiento espiritual se desarrollarán y pueden ser usados en la edificación de la iglesia por cuanto ya pasaron por la cruz. Son los dones que vienen de la vida resucitada. Si el disfrute que tenemos de Cristo es real y sin estorbo, el resultado espontáneo será el desarrollo de nuestros dones, que son los dones de la vida, los dones de Cristo. Es posible que un hermano que tiene 10 años de haber sido salvo diga que él ha disfrutado al Señor durante 10 años todos los días. Sin embargo, al cabo de estos 10 años, no vemos que ejerza su función hablando por el Señor o hablando acerca del Señor. En lugar de ello, él vive centrado en Él. Cuando habla de Él. Vemos que tal vez después de 10 años, él continúa asistiendo a las reuniones para sentarse y permanecer callado. Y si habla es para quejarse o para dar una opinión. Quizás él considere que hablar en las reuniones no es su función, que es la función de otro hermano o del otro. Esto indica que su disfrute de Cristo tiene algunos problemas. A medida que un niño come diariamente, sus talentos deben desarrollarse en virtud del crecimiento que experimenta en su vida física. Si él come bien, pero sus funciones no se desarrollan, debe haber algún problema. Sucede lo mismo con respecto a nuestra vida espiritual. No debemos engañarnos con respecto a esto. Si disfrutamos a Cristo, los dones de Cristo deben desarrollarse a medida que crecemos en vida.
Los dones iniciales deben desarrollarse a medida que los creyentes los procuran, como lo indica allí en 1 de Corintios 12, 31, el apóstol dice: anhelad, mientras crecen en la vida divina, los dones deben desarrollarse. Anhelar allí en 1 de Corintios 12, 31 equivale a buscarlos. El don sobresaliente que se produce a medida que crecemos en la vida como resultado de disfrutar a Cristo es el don de profetizar. En 1 de Corintios 14 se hace hincapié en que el profetizar es el don más importante y excelente, el don que supera a todos los demás, el cual se desarrolla a medida que nosotros disfrutamos a Cristo. En el capítulo 14, profetizar no significa predecir. El versículo 3 confirma esto, el cual, conforme al idioma original, al griego, dice: el que profetiza habla a los hombres, y Reina Valera lo traduce muy bien, para edificación, exhortación. También se traduce la palabra aliento y consolación, esa exhortación o aliento y consolación. Si un hermano habla para edificación, aliento y consolación, esto comprueba que su profetizar no es una predicción. Profetizar, según 1 de Corintios 14, es hablar por el Señor, proclamarlo e infundirlo en los demás al hablar, o sea, ministrarlo, que es sinónimo de impartirlo en otros. Lee allí con atención 1 de Corintios 14, del versículo 3 al 5. Profetizar para que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, sea edificada. Cuando como creyentes apropiados, que están creciendo, amados, que estamos ganando a Cristo y por lo tanto los dones espirituales se están desarrollando, debemos impartir al Señor en otros todos los días al hablar. Si todos los días ponemos esto en práctica, todos tendremos algo que decir cuando nos reunamos para tener comunión. Este será el cumplimiento de 1 de Corintios 14, 26. Léalo allí. Dice allí que cuando nos reunimos, cada uno tiene. El primer elemento que debe estar presente en las reuniones de la iglesia, según 1 de Corintios 14, 26, es un salmo. Allí lo dice. En el próximo audio vamos a continuar con esto, amados hermanos. Gracias y paz.